También les dijo, dice el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo se hizo para descansar, para que el hombre descanse. Se hizo para bendecir, para estar gozosos, para mostrar misericordia, para mostrar compasión. De esta manera no hay un mejor día en la semana para sanar a alguien. No hay mejor día en la semana para mostrar misericordia, para suplir las necesidades de nuestros prójimos. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quieres guardar de veras el día de reposo? Comparte con los que no tienen. ¿Quieres guardar de veras el día de reposo? Sé misericordioso, muestra misericordia. No tanto es cuántos pasos de eso dejes de dar. Es lo mismo que con el ayuno. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días el reclamo de Dios a su pueblo? ¿Quién te dijo que ayunaras? Los fariseos decían, tienes que ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. No es cierto, ¿dónde dice la ley eso? La ley nomás establecía un día de ayuno al año. ¿Te andas preocupando por ayunar? Comparte tu pan con el hambriento. Deja las injusticias. Ese es el ayuno que yo escogí. Y eso es lo que nos pide Dios, hermanos. La ley la debemos obedecer en el espíritu de la ley. Debemos buscar agradar a Dios y no convertirnos en fariseos. Y luego Jesús, con su tercer manera de responder, deja caer una bomba atómica en las mentes de estos hombres orgullosos de su justicia propia. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo soy el soberano del día de reposo, dice el Señor Jesús. Yo lo hice. Yo decido qué puedo hacer y qué no puedo hacer en él. Es lo que dice el Señor. Una blasfemia, una ignominia, una cosa horrenda a los oídos de ellos. Pero es una realidad. El Señor Jesús es el Señor del día de reposo porque Él es Dios. Todo lo que existe, dice la Biblia, existe por medio de Él y para Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue quien terminó su obra el 7º día y lo santificó. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede reclamarle a quien hizo y santificó el día de reposo qué hacer o no hacer en él? Solamente alguien que no esté iluminado por Dios y que no reconozca en Jesucristo a Dios manifestado en carne. El Señor Jesús confrontó en esta ocasión, como lo hacía siempre, al corrompido religioso de su tiempo. El Evangelio de gracia, su Evangelio, era y sigue siendo algo completamente distinto y separado de cualquier otra oferta de una falsa religión. Eso es lo que está. Estas secciones del Evangelio de Marcos, hermanos, la que vimos hace 8 días, la que estamos viendo ahora, la que vamos a ver primero Dios el próximo domingo, tienen ese propósito, mostrarnos lo distinto que es el Evangelio a todas las demás religiones. El Evangelio no se compara con ninguna otra religión. El Evangelio es superior a toda otra religión que exista o pueda existir. Y ese es el Evangelio que Jesús predicaba, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la misericordia a los demás. Y ese Evangelio es distinto a todas las demás otras religiones porque todas las otras religiones son religiones falsas, porque no tienen como esencia y como base la persona y la obra de Jesucristo. Solamente el Evangelio, porque es la verdadera religión, porque es el único que tiene como exclusivo medio de salvación la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La afirmación de Jesucristo de ser el Señor de la máxima expresión de la religión judía, el día de reposo, ubicó al Señor en el centro de los ataques de los líderes judíos.
Ataques que no cesaron hasta que lo mataron. Pero lo mataron para cumplir, dice la Escritura, el predeterminado consejo soberano de Dios. Al mismo tiempo, dejó de manifiesto esta confrontación directa del Señor Jesús con la religión judía, la diferencia que hay entre el Evangelio y las demás religiones. El Evangelio provee gracia, las demás religiones, ceremonias, leyes y ritos vacíos. El Evangelio establece una relación personal entre el cristiano y su Señor. Las demás religiones imponen cargas y son definidas por sus ritos, por sus ceremonias externas que con eso pretenden ganar el favor de Dios. De manera que, hermano, nada más hay dos opciones. O abrazamos el Evangelio o abrazamos otra religión. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Estamos viendo que el Evangelio es superior a todo lo demás, que el Evangelio es la única manera en que usted y yo nos podemos relacionar con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hebreos nos dice qué podemos hacer. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo único que podemos hacer. Porque, hermanos, la gracia, la misericordia y el oportuno socorro solo los ofrece Dios a través del Evangelio de Jesucristo, el Señor del día de reposo. Solamente hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. De manera que si queremos de veras tener una relación personal que nos lleve de la oscuridad a la luz gloriosa de Dios y del reino celestial, nada más hay una manera de hacerlo. Dios permita que todos nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia y alcancemos misericordia, gracia y oportuno socorro.